¿En qué consisten esas irregularidades? Algo importante es... Tiene que comunicar algo que el ministro de Educación debe explicar. ¿Qué son las violaciones a la ley de compras y contrataciones públicas? ¿Cuáles serían las violaciones? Bueno, se pagaron y nunca se han entregado. En el tema de la selección de las imprentas. Pero eso es violatorio a la ley de libre acceso a la información. Porque se supone que el Estado debe tener continuidad. Y esto ha preocupado porque se ha dicho que la inversión es superior. Se predica con el ejemplo. Aquí no hay políticas socioeducativas coherentes ni eficientes. Yo quisiera que Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, le explique a este país. No importa lo que esté pasando en el país, no importa la necesidad, yo llegué a este puesto. Esto es un escándalo. Amigos de YouTube, bienvenidos a esta entrega con el profesor Juan Valdés del Observatorio Educativo. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer aquí estar con usted. Un honor tener la presencia de una persona tan capacitada que conoce nuestras escuelas, que se ha preparado a nivel internacional y sobre todo que maneja muy bien esta situación de la educación del país y que tiene que comunicar algo que el ministro de Educación debe explicar con el tema de los libros de texto. Bienvenido nueva vez. Muy bien, muchísimas gracias. Fíjese, lo que yo tengo que expresarle al país como director del Observatorio Educativo Dominicano es mi preocupación, no solamente con los libros de texto. Estamos hablando de temas como el de los uniformes y el de la calidad en general de la educación pública dominicana. Nuestro país ha pasado más de una década sin libros de texto en las escuelas públicas, a pesar de que acá se hizo una modificación curricular reciente en el año 2012. Aquí pasamos hasta 2019, 2020, 2021, sin que los niños tuvieran acceso a materiales, a libros de texto en el nivel primario, por ejemplo, adecuados a ese currículo que nosotros modificamos y actualizamos en el país. A pesar de eso, en la prensa constantemente se publica que República Dominicana queda en los últimos lugares del mundo en las pruebas locales e internacionales. La famosa prueba PISA. Usted tiene PISA, tiene CERCE, tiene TERCE, muchas de las pruebas internacionales. Pero al país no se le dice que uno de los principales problemas que tenemos con esos resultados es las pobres condiciones en las cuales los niños reciben educación pública y las pésimas condiciones en las cuales los docentes pueden trabajar. El libro de texto está definido en lo que son las bases del diseño curricular dominicano como un instrumento fundamental de la experiencia enseñanza-aprendizaje. Y a pesar de que nos pasamos una década esperando los libros de texto, ahora, después que hace un año, el país adquiere más de 9 millones de libros de texto, de repente se quiere cambiar nuevamente los libros de texto. Con una inversión que se hizo de 3.888 millones de pesos. Correcto, y no solo eso. El Consejo Nacional de Educación, ese mismo Consejo Nacional de Educación que tenemos hoy, aprobó esos materiales hace 1 y 2 años. Entonces, ¿cómo es que de repente, sin un estudio, sin una investigación educativa, sin un análisis de costos, se decide de repente cambiar todos esos libros? El mismo ministro de Educación, antes de llegar al puesto, que era asesor presidencial en materia de educación y fue miembro del Consejo Nacional de Educación, cuando hace un año se imprimieron los libros, se cambiaron, él felicitó la iniciativa. Entonces ahora de repente decide que no, que el ministerio debe tener su propia unidad editorial, a lo cual yo no me opongo. Lo que yo sí cuestiono es si el Ministerio de Educación, de repente, sin planificación, puede crear una unidad editorial para proveer los libros de texto a más de 2 millones de niños en el país, de la nada. Y aún algo mucho más preocupante, que son las violaciones a la ley de compras y contrataciones públicas. ¿Cuáles serían las violaciones? Bueno, usted no puede simplemente escoger unilateralmente a un grupo de academias y de universidades sin un proceso competitivo para la elaboración de los contenidos de los libros de texto. Y peor antes de eso, usted no puede, sin haberle demostrado a este país qué es lo que está mal con los 3.800 millones de pesos en libros que invertimos, decirle al país que no, que ustedes lo van a cambiar. Yo cuestiono al Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana, porque es la instancia que primero debió haber cuestionado en base a qué vamos a cambiar los libros de texto. Yo no cuestiono que el Ministerio de Educación tenga la potestad legal
para poder elaborar sus propios libros. Lo que yo sí cuestiono es que tenga la capacidad. Si usted revisa el sistema de monitoreo de la administración pública, que mide la calidad de la gestión pública de nuestro país, de sus instituciones, el Ministerio de Educación está entre las peores en calidad de la gestión pública, en eficiencia interna. Sí. Entonces, ¿de dónde de la nada un ministerio que lleva una década quedando muy mal en calidad de gestión pública sale a decir que va a poder crear los nuevos libros de texto con una unidad editorial recientemente creada? Y algo peor, si el año escolar está a meses de iniciar, el próximo año escolar, ¿por qué hacer esto con tanta premura? Que implica miles de millones de pesos. Y para mí, como académico, lo más preocupante es, ¿y quién nos garantiza a nosotros que estos nuevos libros que se van a hacer sí tienen mejor calidad, mayor calidad? Y si el próximo ministro que viene dice que no le gustan esos tampoco, vamos a crear otros. Entonces, aquí hay violaciones a la Ley de Administración Pública en términos de continuidad, porque ya el Consejo Nacional de Educación acá aprobó un grupo de libros. Ya invertimos miles de millones de pesos en estos. De hecho, los libros de secundaria que son digitales, ¿se pagaron y nunca se han entregado? ¿Nunca se entregaron esos libros? No. De hecho, yo pregunto, ¿y si invertimos decenas de miles de millones en equipos digitales para los niños? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si esos libros digitales están ahí, ¿por qué no se han entregado? Con relación a la ley de compras y contrataciones, también hay irregularidades en el tema de la selección de las imprentas que van a imprimir esos libros. ¿Por qué? ¿En qué consisten esas irregularidades? Algo importante es que se está utilizando una modalidad de excepción a la ley. Lo que se está proponiendo es contratarlos como una excepción a la ley de compras y contrataciones por exclusividad. O sea, que se va a volar por encima la ley de compras y contrataciones. ¿Por qué? Para elaborar los nuevos libros. Sí, sobre todo en la parte de la impresión también, por lo siguiente. Sería bueno que el Ministerio de Educación haga público el informe justificativo que ha utilizado para justificar que va a utilizar una modalidad de excepción a la ley de compras y contrataciones en la selección de las imprentas que van a hacer este trabajo. Porque lo que ese informe realmente relata es que van a utilizar esa modalidad porque es algo urgente. Porque solamente faltan 5 meses para el inicio del año escolar. ¿Y qué dice el artículo 6 de la ley de compras y contrataciones? Que una vez una partida está en el plan operativo anual de una institución pública, usted no puede modificarlo por una declaración de urgencia, 1. Y número 2, la dilación, la ineficiencia de un funcionario público no puede ser lo que legalmente justifique una urgencia. Entonces, sería bueno que hagan público ese informe justificativo sobre la selección de las 3 imprentas. ¿Cuáles son esas 3? No recuerdo los nombres porque realmente aquí lo que a mí más me interesa no es quién ha sido beneficiado, sino cómo se intenta violar las leyes. Las leyes. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Se supone, cuando usted lee el informe justificativo, el argumento que se da es uno de urgencia. Y eso no puede ser aceptable dentro del marco de la ley de compras y contrataciones. Porque la misma ley te dice, ellos lo que alegan es que estamos a meses de iniciar el año escolar, o sea, es algo urgente. Primero, en este país, lo que debe haber para todo es un proceso competitivo. Y no lo está haciendo, ni para la elaboración de los contenidos del libro de texto. Porque, de hecho, nosotros en el Observatorio Educativo pedimos una copia de uno de los contratos y se nos negó la copia del contrato. Pero eso es violatorio a la ley de libre acceso a la información. Una vez más, en este programa yo exhorto a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora precisamente de Ética e Integridad Gubernamental, a que investigue. Porque el alegato que a nosotros se nos dio fue, como ciudadanos, que no nos podían entregar esa información porque esa información podría afectar la estrategia de defensa que ellos tenían contra una de las casas editoras. Pero yo, como ciudadano que tengo derecho a la información, no tengo que ver nada con esa demanda que ellos tengan con otra institución. Y no es porque nosotros en el Observatorio Educativo la pidamos, sino por un tema de transparencia, que es el deber de todo funcionario público. Claro. ¿Y cuánto se va a gastar en esos nuevos libros? Además de esos 3.888 que ya se pagaron y que usted ha indicado que para secundaria los estudiantes nunca recibieron esos libros. Mira, se va a gastar miles de millones de pesos, pero lo que a mí más me llama la atención en esto es lo siguiente. El ministro de Educación ha declarado
que habrá un ahorro de 4.000 millones en la elaboración de estos libros. Pero cuando nosotros en el Observatorio Educativo hemos hecho el análisis de costos, lo que hemos encontrado es que los libros de primaria, tal y como está el prepliego que ellos han hecho público, implicarían un gasto superior a los 400 millones de pesos en comparación con los libros de 2021 y 2022. Los libros de secundaria implicarían un gasto superior a los 160 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es que supuestamente nos vamos a ahorrar 4.000 millones cuando por lo menos basándonos en los prepliegos que ellos han hecho público, lamentablemente no coincide con un ahorro, sino en un costo superior a los libros anteriormente hechos? Por lo menos por la falta de transparencia, eso es lo que nosotros podemos colegir de la información que sí hemos podido recibir. ¿Usted entiende que eso está teniendo como un manejo inadecuado y mafioso? Yo entiendo que es un manejo turbio. Entiendo que cuando no hay transparencia, cuando usted no hace un informe como funcionario público y le demuestra al país por qué tomó una decisión, entonces ahí no hay transparencia. Y eso es un principio de la ética y la integridad gubernamental. A Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, también hago un llamado. ¿Por qué no ha solicitado una licitación? Precisamente para las universidades que van a elaborar los contenidos. ¿Por qué lo que se hizo fue un llamado a expresión de interés y no una licitación, si estamos hablando de la impresión de miles de millones de pesos en libros? Y al ministro y al Consejo Nacional de Educación yo le pregunto, ¿por qué no se ha hecho público un estudio, un informe sobre los problemas que tenían los libros anteriores? Y se busca a los responsables, si es así. Y por lo menos se le dice a este país qué es lo que está pasando. Porque yo insisto, hoy es el ministro de turno que dice vamos a cambiar las reglas del juego. Mañana viene otro y te dice otra cosa. No, eso vamos a dejarlo así. Entonces a ustedes, a nosotros, ciudadanos de la República Dominicana, nosotros somos los que tenemos que velar, porque al fin y al cabo ese es nuestro dinero. Son los fondos de nuestros impuestos. Y la ley nos faculta como ciudadanos también a exigir esa transparencia. En términos ya de calidad, yo insisto como académico, aquí nos hemos pasado una década sin libros en las escuelas públicas. Si ya tenemos ahí millones de libros para empezar dentro de 4 meses el nuevo año escolar, ¿de dónde ha salido esta improvisación? Que es también una violación a la ley de función pública, porque se supone que el Estado debe tener continuidad. El punto es que todo el ave de paso que llega al ministerio no puede venir a inventar con cosas tan serias como el tema de los libros de texto. Es el mismo caso de los uniformes. Sí, pasemos a esa parte, porque también hace pocos días